Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. El Congreso de la República retorna a sus sesiones ordinarias, está cerrando la segunda legislatura, arrancan ya con sesiones del tercer periodo del actual gobierno la próxima semana. La ley electoral y de las organizaciones políticas, que será una normativa totalmente nueva, se discutirá en los próximos días. ¿Qué cambios tiene? ¿Hasta dónde los asesores en materia política han preparado un documento creíble? ¿Y cuáles son los puntos a destacar en la misma? Doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, siendo es un placer estar nuevamente en su programa, que indudablemente tiene un elevado récord y rating a nivel nacional. Lo felicito. Doctor, ¿qué han presentado ya a la Comisión Electoral del Congreso Nacional? Sabemos que destacan muchos elementos, pero ¿cuáles considera usted, que ha estado en política los últimos años, son cambios esenciales que harán que el pueblo hondureño advierta cambios, no como los que se han dicho han sido cosméticos en la ley? Indudablemente que se están proponiendo cambios muy significativos. Entre los temas que podríamos señalar como importantes es lo relacionado con la integración de las mesas electorales, lo relacionado con la deuda política, con las declaraciones que dio el presidente de la República al día de ayer. Vamos a tener que trabajar también el tema de la segunda vuelta y de la reelección. Hay otros temas como el voto en el extranjero, equidad de género, delitos electorales, inscripción y permanencia de nuevos partidos, la cuestión de las credenciales en los partidos y en los movimientos internos en las elecciones primarias, y otros temas que tienen también importancia, pero esos serían desde mi punto de vista los más significativos. Vamos a arrancar con lo de las credenciales. Ese ha sido el dolor de cabeza histórico y el elemento que los políticos, cuando pierden una elección, lo señalan como el punto clave de los fraudes. ¿Qué va a pasar con los representantes de mesas electorales que, como está la ley actual, cada partido político tiene derecho a nombrar un representante propietario y uno suplente? Sí. Y lo increíble es que cuando se llega a revisar la carga electoral de esa urna, no votan ni por el partido que representan, desde todo punto de vista ilógico. Exactamente. Imagínese que en este momento hay 11 partidos inscritos y 9 que están a la espera de ser inscritos. Quiere decir que si se inscribieran, entonces tendríamos para las próximas elecciones 20 partidos. ¿Se imagina usted que entonces en cada mesa habrían 40 miembros, 20 propietarios y 20 suplentes? Sería un caos, indudablemente, y se generaría el problema que usted está mencionando de las famosas credenciales. En la propuesta que estamos haciendo de la Comisión Técnica, hay dos alternativas. La primera, que es la que tiene por lo menos alguna buena opinión de los diputados que forman la comisión de dictamen, es seleccionar de entre el listado de una mesa, del censo de una mesa, de los 300 que aparecen normalmente en ese listado, mediante sorteo, seleccionar 5 con suficiente anticipación para que el Consejo Nacional Electoral los capacite por una parte, luego los certifique y los nombre directamente el organismo electoral, y estarían vinculados con el tribunal o con el Consejo Nacional Electoral y no con los partidos políticos, y responderían por irregularidades o malas prácticas ante el tribunal y podrían ser sancionados o considerados como que han cometido un delito electoral. Es decir, la credencial ya saldría si se aprueba de esa manera con nombre y apellido del organismo electoral. Sí. Y la otra alternativa que se ha planteado
es que tal como está conformado el organismo principal, hablo del Consejo Nacional Electoral, en donde hay 5 miembros, en donde están representados 5 partidos, seguir esa misma estructura en los organismos departamentales, municipales y también en las mesas electorales. Pero aquí se generaría un conflicto por aquello de la igualdad en el proceso electoral. Hay partidos que no tienen esa representación y podemos citar algunos de ellos, dirán, liberales, nacionalistas, de Libre, Democracia Cristiana y Alianza Patriótica se están repartiendo el pastel, solo ellos y nosotros no. Sí. ¿Siente que esta alternativa es mucho más compleja aprobarla? Eso se compensa porque si bien es cierto que si así sucediera, eso no se ha aprobado. Sí, son planteamientos que van en el dictamen. Exactamente. Entonces, pero va a ir, entiendo que va a ir uno solo al final. Pero eso se compensaría, como sucede en otros países de América Latina, en donde no solo están los 5 miembros de mesa, al frente tienen un fiscal, supervisor o delegado, como quiera llamarse, por cada partido político, identificado con la bandera o nombre de su partido, para que el elector, si tiene dificultades, pueda acudir al representante de su partido político. Una veeduría en el proceso. Exactamente, una especie de fiscalización del proceso electoral en el día de la elección. Y con la experiencia que usted ha tenido en estos procesos, doctor Aguilar, sí, ¿cuál es el mecanismo que a su juicio es el más viable y el que se puede dar o puede generar, en este caso, mayor confianza al proceso? La primera alternativa que elección al azar de 5 y ellos nos representan. Sí. ¿Tendrían un sueldo ellos? Se les pagaría, un reconocimiento económico. Claro, sí, tenían un reconocimiento económico porque estarían vinculados al organismo electoral y no a su partido. Le pongo un ejemplo que es muy emblemático, el caso de Chile. Los miembros de las mesas electorales son vitalicios. Cada elección se reúnen y quedan mirándose las caras, quién llegó, quién faltó, porque se supone que no llegó, ya no vive o se murió. Y son vitalicios y es un honor para ellos, y usted en Chile, como en Uruguay, muy poco va a oír la palabra fraude. Doctor, ¿tendrán suplentes por aquello de que a última hora alguno de ellos no decida llegar por un asunto familiar o por los acontecimientos de vida que se presenten? ¿Cómo van a funcionar? No, estarían 5 propietarios y 5 suplentes para su... Exactamente, sí. En cuanto al tema que también incluye una transformación toral, el voto en el extranjero, ¿qué se ha avanzado? Fíjese que en ese tema yo recurro a un razonamiento. Ese voto en el extranjero es, diríamos, un voto de calidad. Resulta un poco oneroso, quizás caro para el país, para el Estado, el voto en el exterior o en el extranjero, pero no se le puede quitar ese derecho a quienes desde el exterior diariamente están enviando recursos al país. Y una vez que se entró o que se incorporó esa modalidad, es muy difícil quitarla. Aunque solo voten... Exactamente, imagínese usted... 500 en algunas ciudades, 1.200 sí, en otras. Le doy el promedio. Fíjese que el censo en el exterior, por lo menos en Estados Unidos, creo que debe andar de los que realmente fueron a inscribirse para poder votar desde el año 2001. Fíjese que se inscribieron 10,000, votaron 5,000. Y luego ha ido disminuyendo y el promedio ahora anda alrededor de unos 3,000 votos creo que son 5 procesos electorales y solo votan alrededor de un promedio de 3,000 personas. Y se gastan millones. Sí, cuesta. ¿Y por qué no buscar otra alternativa para motivar a que se inscriban y que sube ese número? Efectivamente. Votar en sobres y ahora la tecnología permite todo eso. ¿Son viables estos sistemas? Porque me dice que ustedes están sugiriendo, por lo menos su punto de vista en la comisión, es que eso continúe, aunque hay gran cantidad de hondureños que están en desacuerdo y hablan que eso se suprima. Claro, pero fíjese que no conviene suprimirlo por la razón que ya les puse.
Pero lo que usted me acaba de decir es correcto. Lo que tiene que hacerse es buscar otra modalidad. Y en la ley, el Consejo Nacional Electoral va a tener esa posibilidad o esa atribución de poder establecer sistemas de votación y de escrutinio de diferente manera que normalmente se hace. Está con nosotros esta noche al banquillo el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar. Una pausa, en breve continuamos. Lo legal, pero es lo más, diríamos, aproximado, lo más saludable para un país y para la democracia, es llevarlo a una consulta ciudadana. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Augusto Aguilar. Bueno, no todo lo que están enviando va concertado. Hay temas que han sido calientes en las mesas de reforma, sí, en las sugerencias. Reelección presidencial, un tema que sigue dentro de la polémica. Y la segunda vuelta. ¿Por qué no se entró en las comisiones a eso? ¿Hubo miedo? ¿O qué es lo que pasó realmente, doctor? Mire, lo que sucedió es que lo de la reelección y lo de la segunda vuelta requiere reforma constitucional, mientras que aprobar la ley electoral no necesita reformas electorales, sino que una votación calificada en el Congreso Nacional, o sea, los 2/3 de la totalidad de diputados. Pero cuando empezamos nuestra labor con la comisión de dictamen, llegamos a un acuerdo en el sentido de que, además del proyecto de la ley electoral, íbamos a entregar un documento, un anexo, con sugerencias para la cuestión tanto de la reelección como de la segunda vuelta. ¿Qué sugerencias han aportado? Porque ya hay una gran cantidad de artículos que ustedes los han conversado, sí, y han permitido llegar a acuerdos. Sí. En estos dos temas, que incluso el presidente habló en las últimas horas y dice el Congreso debe pronunciarse. Claro, entonces precisamente esto le quería decir. Ya con las declaraciones que dio el presidente el día de ayer, hoy, por la mañana, en la reunión que tuvimos con la comisión de dictamen, el presidente de esa comisión, don Mario Segura, nos dijo que teníamos que trabajar esos dos temas, de tal manera que ya con ese acuerdo, diríamos, o con esa atribución, entonces sí la vamos a trabajar los dos temas. ¿Cuál es más complejo, doctor, abordarlo? Bueno, no son tan complejos, porque desde mi punto de vista, y se lo le voy a dar y eso es personal, la cuestión de la reelección, aunque no es exactamente lo legal, pero es lo más, diríamos, aproximado, lo más saludable para un país y para la democracia, es llevarlo a una consulta ciudadana. Es decir, exactamente, plebiscito. Plebiscito, exacto, para que se pronuncien por la reelección, si es continua por un periodo o si es alterna, pero que sea el soberano quien decida. Ya discutir desde su óptica sobre el hecho no. Sí, sí, sobre eso no. Nosotros es decir, si se queda un periodo o si va para más allá, eso es lo toral que habrá que consultar. Exactamente, sí. Desde su punto de vista. Así es, sí. Y en cuanto a la segunda vuelta, eso es más fácil, en el sentido, por lo menos, la propuesta es fácil elaborarla. En América Latina ya solo hay 3 países que no tienen segunda vuelta. Es México, o 4, México, Honduras, Panamá y Paraguay. En todos los países hay segunda vuelta. Nada más que la gente o gran parte de la ciudadanía esté equivocada cuando cree que necesariamente o que siempre va a haber segunda vuelta. Curioso, porque sí, estos mismos países son los que mantenían en su Carta Magna la no reelección. México la mantiene, sí,
Paraguay la sigue manteniendo y Honduras que modificó. Son temas estos hermanados, podríamos decir, doctor. Sí, hay algo de eso. Entonces, lo de la segunda vuelta, le decía, hay estándares, o en la mayoría de los países, por ejemplo, no necesariamente o no siempre se va a hacer segunda vuelta. Depende de los resultados de la primera vuelta. Si un partido político obtiene el 40%, por ejemplo, y le lleva más de 10 puntos al inmediato seguidor, entonces ya no hay necesidad de hacer segunda vuelta. Ya en la primera vuelta resulta electo. El caso de Nicaragua es con el 35% y un 10% de diferencia con el que quedó en segundo lugar. Y tomando los ejemplos de varias naciones latinoamericanas, que es lo más semejante a nosotros, ¿cuáles serían los escenarios sobre los cuales trabajaría? Que el margen de... La diferencia. La diferencia entre los partidos sea qué porcentaje para que eso se defina en una sola elección. Bueno, yo le voy a hablar en carácter personal. Me parece que siguiendo el estándar de la mayor parte de los países de América Latina, yo diría que el 40% más el 10% de diferencia con el que quede en segundo lugar para que no haya segunda vuelta. Por supuesto que si el margen es mayor y la cantidad de votos es más del 50%, no hay nada que hacer, no hay segunda vuelta. Entonces eso facilitaría o por lo menos evitaría que un presidente en cualquier país que sea, que es el caso de Honduras, que no tiene segunda vuelta, resulte electo con el 35 o 36% y más del 60% no votaron por él. Entonces la segunda vuelta le da legitimidad, aunque no necesariamente eso resuelve toda la gobernabilidad. Pero este porcentaje, doctor, en esa visión que usted expone sería con voto depositado, no con padrón. No, votos válidos. Si es el que fue a votar y ahí se establece esa diferencia de 10%. Sí, al hacer el escrutinio, hacer el conteo general, entonces se sabe cuántos votos válidos obtuvo un partido, cuántos votos válidos obtuvo el otro. Si la diferencia es de 10% y el que quedó en primer lugar tiene 40 o más, hasta ahí llega el proceso y no hay segunda vuelta. Y en esos diálogos que han sostenido con los demás representantes de las otras fuerzas políticas y los diputados, ¿qué ambiente priva sobre esto? Porque ya abrió la discusión justamente este planteamiento que hizo el titular del Ejecutivo. Efectivamente, por eso al principio nosotros habíamos acordado nada más presentar una sugerencia o una opinión, pero ya con lo que nos explicó ahora el jefe de la comisión de dictamen, entonces vamos a trabajar las dos cosas, tanto lo de la reelección como lo de la segunda vuelta. Los tiempos, doctor, no hay ninguna dificultad por aquello de que se establece una fecha ya para las primarias que es marzo del 2021, al menos así se ha manejado, pero aquí las reglas las cambian en un abrir y cerrar de ojos y ya tenemos experiencia que íbamos con internas y primarias en el año de la elección general, pero aparecieron realizándose en noviembre. En noviembre, un año antes, que sería en el ejemplo actual, elecciones este año en noviembre. Sí, pero y ahí no ajusta la reforma constitucional. Sí, pero la situación es que se ha planteado que esta ley estaría terminada en el mes de marzo, a más tardar en abril, y la convocatoria sería hasta en septiembre, si las elecciones fueran en marzo del 2021. Ahí la única diferencia que suspendería esta acción es si se hacen las primarias este año. Y ahí no cabe la reforma. No, aún si se hicieran las primarias este año, si se hacen en noviembre, porque se supone que esta ley estaría, como le digo, finalizada en el mes de marzo o abril a más tardar. Y con los partidos políticos, ¿cómo se ha avanzado? Ya me planteaba, doctor, eso de que aquí tenemos 11 partidos ya inscritos, van 9, y aquí somos expertos en conseguir firmas, 60,000, 70,000, hay quienes han presentado hasta más de 100,000, pero a la hora de votar estos partidos no pasan de 10,000 votos. Sí, precisamente eso se está revisando, tanto los requisitos de inscripción como los de permanencia,
Fíjese que tenemos la experiencia que dos partidos políticos, de acuerdo a la ley, perdieron su personalidad jurídica y se fueron en amparo ante la Sala de lo Constitucional y se les rehabilitó. Eso, como ahora va a existir un tribunal de justicia electoral, ese tipo diríamos, de reclamos o de peticiones ya no irían a la Corte Suprema ni a la Sala de lo Constitucional, sino que irían al Tribunal de Justicia Electoral. Y la ley deja claro eso, que si un partido de los que ya existe u otro que se puede inscribir, si no saca cierta cantidad de votos, no se le va a permitir que siga prácticamente sacando dinero del erario público. Es que así está la ley, que es el partido que no obtiene el 2% de la totalidad de los votos válidos y tampoco obtiene un diputado, entonces ese partido pierde su personalidad jurídica. ¿Y ese principio se mantiene en la nueva ley o cómo queda? Queda casi igual. Yo digo que va a quedar igual. Todavía no hemos realmente llegado a eso, pero ya lo hemos platicado y el consenso es que debe mantenerse ese requisito. Cuando algunos aspirantes a cargos de elección popular han denunciado que esta es una conspiración, que los quieren liquidar, que están buscando ustedes la forma como sacudirse a los que hemos denominado partidos emergentes, ¿es válida esta apreciación o es realidad que va a haber que cortar eso para que no vivamos en procesos cuestionados? No, es que diríamos, esos requisitos y esa posibilidad de que los partidos desaparezcan, eso la tienen casi todos los partidos. Le pongo un ejemplo reciente. En El Salvador, uno de los partidos tradicionales de Conciliación Nacional, ese partido desapareció porque no cumplió no obtuvo los resultados que exige la ley en El Salvador. Y bajo ese ejemplo, doctor, y usted que ha estado en la discusión de la actual ley y ahora la nueva, está claro que algunos partidos que han participado y los que van a participar van a borrarse algunos. Desde mi punto de vista van a desaparecer varios si se mantienen los requisitos de la ley anterior en la nueva ley, porque lo que sucede es que hay varios partidos que obtienen un diputado, pero es por medio del residuo. Por eso obtienen un diputado. Y eso lo salvó. Y eso los ha salvado, correcto. Pero cuando son muchos partidos no hay tantos residuos. Entonces algunos no van a obtener el 2% y tampoco van a obtener un diputado, y eso indudablemente causaría la pérdida de su personalidad jurídica. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Augusto Aguilar. Una pausa, en breve continuamos. Pero el problema ya no es nacional. El cambio se produce por la reforma que se hizo al tratado del Parlacén. Seguimos con el doctor Augusto Aguilar. Tema Parlamento Centroamericano. Bajo la actual ley electoral, solo con inscribir un partido político automáticamente tenía la representación para el siguiente periodo en el Parlamento Centroamericano. Sí. ¿Eso cambia? Cambia drásticamente, porque se reformó el tratado del Parlamento Centroamericano desde 2008. Se establece en esa reforma que los diputados al Parlacén deben ser electos en cada país siguiendo el mismo procedimiento con el que se elige a los diputados nacionales. Y no, como se ha hecho hasta ahora, bajo la figura del presidente o de la candidatura presidencial. Esta reforma fue, me dice doctor, 2008. Exactamente. Entonces los diputados que se eligieron en la última elección pueden ser impugnados. Exacto. Porque se eligieron bajo la figura del candidato a la presidencia. Sí, creo que por ahí he escuchado que alguien va a presentar o ha presentado una impugnación ante la Corte, un amparo ante la Corte Suprema. Esto es de recursos. Sí.
La propuesta que nosotros hemos ya casi consensuado es la siguiente. Los diputados al Parlacén deben ser uno por departamento. Y al ser solamente uno, será electo el que obtenga mayoría simple. Y como son 20, entonces 2 por Francisco Morazán y 2 por el departamento de Cortés. Y ahí estaría la representación nacional, como es el Congreso Nacional, que hay representación nacional. Eso implicaría que ya no sería simplemente por los votos obtenidos por la fórmula presidencial. Es decir, bajo este esquema, los partidos políticos legalmente inscritos presentarán por Francisco Morazán y Cortés dos candidatos. Exacto. Y el resto del país, uno. Un candidato. Y ahí sí se aplica el más votado. Así es, y con urna separada. Con urna y papeleta separada, porque ahora se trata de una votación específica que es para la integración del Parlamento Centroamericano. Y es una votación que solamente aplica a la elección general. Y es abierta. Puede ser que se incluya en las primarias también, pero o puede ser solo en las generales. ¿Y esto es un acuerdo directo de partidos? ¿Perdón? ¿Es un acuerdo directo si es en la general de partidos? No, porque los movimientos pueden apelar a tener sus postulados en una primaria. Lo justo sería incluirlo desde las primarias, para que así el movimiento que gana es el que va a proponer. Recuerde que no todos los partidos van a primarias. Hay partidos que no van a primarias, pero solo van a las generales. Entonces, los partidos que van a primarias propondrían el que se resultó electo en la primaria, para la redundancia, y los partidos que no fueron a primarias siempre también propondrán uno. Si a la elección general van 6 partidos, entonces serían 6 candidatos, y el que obtiene mayoría, ese es el que resulta electo. Doctor, pero con este esquema que usted me plantea y que me dice que se ha madurado ya en las negociaciones, los partidos emergentes tienen muy pocas posibilidades con esa representación que históricamente la han tenido en el Parlacén. Pero el problema ya no es nacional. El cambio se produce por la reforma que se hizo al tratado del Parlacén, que exige. Dejará de ser lo que muchos pensaban como consuelo o la planilla de relleno. Sí, muchos hablaban de que era como el basurero político de los partidos políticos, el Parlacén. Y por eso se incorporaba a la fórmula presidencial y en base a la cantidad de votos que obtenía el candidato presidencial, en esa misma forma se distribuían las diputaciones. Pero se le daba un diputado a cada partido que participó en la elección general, que fue lo que sucedió últimamente. Eso ya no va más. Eso ya no va más. Y sienten que el Congreso en punto que expone va a votar de acuerdo, porque esta es solo la propuesta, debemos reiterar. Al final quien decide sobre todos estos elementos que abordamos hoy es el Congreso con sus diputados que votarán. Sí, aquí hay 2 etapas. La primera, 3 días. En este momento la Comisión Técnica elabora, lo lleva a la Comisión de Dictamen. La Comisión de Dictamen analizará y se pondrá de acuerdo y preparará, valga la redundancia, su dictamen para llevarlo al Pleno del Congreso. Entonces, pero en este caso no es por simple opinión o porque convenga o no convenga. Aquí el caso es de legalidad, porque quien establece el procedimiento es el Tratado del Parlacén. Deuda política, que ha sido el otro punto también que ha generado críticas por unos y aplausos de otro lado. Sí. ¿Cómo va a quedar? Mire, nuestra propuesta ya fue formulada de la siguiente manera. Se llama, hasta el nombre va a cambiar, pues ya no va a ser deuda, sino que financiamiento del Estado, ¿verdad?, para los partidos políticos. Se pagaría por cada voto, no por un porcentaje, como está en la actualidad, en que a los partidos minoritarios se les ha pagado el 15% de lo que se le paga al partido más votado.
Si en este caso, si Exacto. tenemos el ejemplo de la última elección, el Partido Nacional, que ganó con más de 1 millón de votos, Sí. automáticamente le El 15 trasladaba ese 15% al resto de los partidos Exactamente. pequeños. Y si vemos ahí, según las cifras que nos han presentado, algunos de los partidos minoritarios obtuvieron entre 6 y 9 millones de lempiras y muchos no sacaron más de 5,000 votos. Entonces ahí hay una inequidad, porque se paga mucho más a un voto de un partido pequeño que a los partidos grandes por la cantidad de votos que han obtenido. La otra cosa que se te está proponiendo es que ese financiamiento no se dé de una sola vez, sino que se daría el 40% en el año electoral y 20% en los otros 3 años, para que ese financiamiento realmente sirva para capacitación, para organización o para otros gastos que normalmente tienen los partidos políticos. Y esto es un punto clave dentro de este proceso, porque con 11 partidos hasta ahora y muchos otros que se van a inscribir o intentarán pasar por el Tribunal Electoral para que les dé el visto bueno, se van a quedar sin un buen ingreso. Pues creo que ni bueno, más bien sería nada en algunos casos. No, se quedan sin ese buen ingreso Sí, que era lo histórico. Claro, sí. Eso desaparece. Es decir, lo que desaparece no es el ingreso, lo que sucede es que se va a reducir. Me dice que se va a pagar ahora por voto Por cada depositado. voto, Hay así partidos de los minoritarios que el que más ha logrado quizás son 16,000, 17,000 votos. No menos, mucho menos. Si hay parte, el promedio debe andar alrededor de los 5,000 a 6,000 votos. ¿Y por voto se pagará cuánto según la propuesta? Por cada voto se pagarían más o menos en lo que hemos propuesto 60 lempiras. Si hay una reducción totalmente. Sí, y al que saque 10,000 votos serían 600,000 lempiras, ¿verdad? Que es el promedio normal, según las tendencias, Sí, por que ahí. sacan Sí. al menos de 11, 7 partidos políticos. Sí, claro. Porque aquí la fortaleza política del país está alrededor de 3 fuerzas: liberales, Libre, el Partido Nacional y quizás una eventual aspiración de Nasralla. Sí, es importante eso porque se dan fenómenos en esto de la conducta, diríamos, colectiva. Hay partidos que surgen y se convierten en partidos grandes en un periodo de 2 años. El ejemplo está en El Salvador. El partido El presidente Bukele. que fundó SACA. Anterior, Bukele ahí sí, surgió a la ahí alcaldía. se incorporó, creo que se llama Gana ese partido. Era minoritario y se convirtió en el mayoritario. Sumado la cantidad de votos que obtuvo este partido, superó al Frente Farabundo Martí y Arena, lo superó sumados, sacó más del 50%. Es un fenómeno. Esos son fenómenos que se dan en el comportamiento Y colectivo. los representantes en estas mesas de diálogo de los partidos emergentes, porque sí tienen ahí su participación, su voz, ¿qué han dicho cuando han revisado esto? Pues, ¿Se ha visto caras extrañas ahí, doctor? Sí, creo. Yo noto que no hay mucha conformidad, pero me parece que, y eso fíjese que es digno mencionarlo, tanto la comisión técnica como la comisión de dictamen nos hemos propuesto redactar y proponer una ley electoral que sea justa, que beneficie al país y no a determinados grupos o partidos políticos. Pensamos en darle transparencia, confiabilidad, en tener una ley electoral creíble. Por supuesto, cuando me han preguntado que eso garantiza una total, digamos, un total proceso electoral limpio, transparente y confiable, yo digo que en buena parte sí, pero no totalmente, porque depende en gran parte también de quienes, diríamos, administran los procesos, de quienes apliquen la ley. Si no lo hacen correctamente, entonces caeríamos en los errores que se han cometido en el pasado. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Augusto Aguilar. Una pausa, en breve continuamos.
No. El Consejo Nacional Electoral se encargará de la organización, del financiamiento, de la administración de los procesos electorales y de las consultas ciudadanas, o plebiscito y referéndum. Seguimos con el doctor Augusto Aguilar, delitos electorales. Aquí siempre se habla de las sanciones y en realidad la aplicación ha sido mínima, doctor. Efectivamente, casi ninguna. Que yo recuerde, no se ha enviado a la cárcel, no se ha llevado a la cárcel a ninguna persona por haber cometido un delito electoral. Lo que hemos pensado es que deben ser remitidos al Código Penal. Entonces, hay que distinguir entre lo que son los delitos electorales y las sanciones, o sea, las multas, que esas de alguna manera también tienen que regularse. Pero el problema se resuelve porque ahora va a existir, o ya existe, mejor dicho, el Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, el Consejo Nacional Electoral se encargará de la organización, del financiamiento, de la administración de los procesos electorales y de las consultas ciudadanas, o plebiscito y referéndum. Sí, porque aquí han votado Exacto, los muertos, sí, doctor, sí. Han votado menores de edad, claro, y parte sin novedad. Sí, y no debemos olvidar que ahora está el organismo, el de política limpia, que esa se encarga, ya sabemos, pues, del financiamiento, diríamos, de las campañas políticas y de otras cosas. Tienen su propia ley y también eso contribuye a que pueda establecerse más justicia, o por lo menos a poder aplicar sanciones y llevar a la Fiscalía o al Tribunal de Justicia Electoral a las personas que cometan irregularidades. Este tipo de delitos que son comunes y se prestan para que los procesos queden viciados y se hable con frecuencia de fraude, ¿qué tipo de penas son las que se deben plantear para sentar precedentes? Bueno, hay una cantidad de delitos electorales, por ejemplo, los más visibles. El común que a ustedes les reportaron. La compra de votos, la venta de votos, alteración. La venta de credenciales. Venta de credenciales que sí, ya no van a existir. La cuestión de datos equivocados a propósito en las actas electorales, o introducir votos de más en una urna. Bueno, hay una cantidad de delitos electorales que esos van a estar tipificados y que van a ser sancionados de acuerdo a las penas que se establezcan. En eso tiene que también participar la Fiscalía y el Tribunal de Justicia Electoral, que ya está constituido. En el tema de la equidad de género, ¿hacen la salvedad cómo se va a manejar? Porque aquí hay quienes han criticado la reforma que hizo el Congreso Nacional de asignar cuotas. Sí, pero fíjese que no fue el Congreso, fue el tribunal, que hicieron un reglamento especial violentando la disposición que es contemplada en la ley. ¿Y cómo va a quedar? Ahora lo vamos a poner muy claramente que se debe respetar la equidad de género vertical y horizontalmente. Es decir, hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre. Tanto en los candidatos propietarios como suplentes. Eso comúnmente se le llama la trenza. Pero esto solo aplicaría cuando un partido vaya a primaria ahí, y el que va a la general sí va con esa regla. El que va a primarias presenta los resultados de las primarias. El que no fue a primarias presenta la trenza. La trenza completa, exactamente. Y van a velar porque eso se cumpla, doctor, porque aquí el papel dice una cosa y la realidad es otra. Sí, es que con un reglamento se modificó la ley y eso fue irregular, ahí se violentó la ley. Cuando se puso que los primeros, no sé, creo que 4 o 5 diputados podrían ser hombres. Y eso, de alguna manera, fue incluso llegaron hasta argumentar que buscamos damas, pero ellas no quieren participar en política. Sí, pero eso ahora va a quedar muy claramente establecido y de esa manera se asegura que se cumpla efectivamente con la equidad de género. Y esa es una aplicación que debe extenderse hasta las alcaldías.
a todos los cargos de elección popular. El mismo Parlamento, Francisco Morazán También, y Cortés, así es. que tendría dos, bajo ese esquema sería uno y uno. varón y una dama. Exacto. Y también en las autoridades de partido, en las elecciones internas, en donde se eligen las autoridades de los partidos, también se aplicará la equidad de género, de acuerdo a la propuesta. Y hablando, y ya está contemplado en la ley. Y hablando ahí puntualmente de los partidos, sí, un elemento que tiene que ver con la elección interna, sí, que ha sido siempre la crítica hacia el Estado. ¿Quién sí la va a pagar? La idea es la siguiente, que las internas y primarias en los partidos que tengan más de un movimiento en contienda son el mismo día. Y ese mismo día, los partidos que no van a primarias e internas celebran sus asambleas. Hasta ahí hemos llegado. Entonces quiere decir que el financiamiento de las internas, como va acompañado de las primarias, correría por cuenta del Estado, ¿verdad? Porque solo sería poner una urna más. Y la participación de los que aspiren en una primaria, sí, y el voto popular no lo favorezca, ¿se dejará claro cuál va a ser su presentación de cara a la general? Le pregunto esto porque sí, muchos partidos políticos presentaron un aspirante en la primaria. Sí. El pueblo le dijo, a usted no lo queremos, y después vamos a las generales y lo vuelven a votar porque hubo un arreglo que le permitió someterse otra vez al veredicto del pueblo que ya le dijo no lo queremos. Así es. ¿Cómo va a quedar ese elemento, doctor? No sabemos exactamente, pero sí quiero decirle que en la ley que está vigente todavía se contempla o se contemplaba que el que participa en una elección general, en una elección primaria, no puede participar en una elección general, pero se violentó. Por los famosos, por esta única vez, que eso es lo típico de país. Exactamente, entonces eso todavía no hemos llegado a un acuerdo y me parece a mí que esa es una opinión ya personal. ¿Su percepción en este tema cuál es? Que alguien que vaya a la primaria, si le dice que no el pueblo, ¿se somete otra vez en la general? Siempre que sea en su mismo partido, esa es mi opinión, pero ya no en otro partido. Porque el problema que sucede, que ha estado sucedía, es que alguien que perdió las elecciones en las primarias, entonces se va a otro partido porque ya lo ponen de primero. Entonces, eso se solucionaría, pues no puedo opinar, pero todavía no han llegado hemos llegado a eso. En que sí se puede participar en las generales, pero siempre que sea en su mismo partido. Pero eso nada más es una opinión, todavía no se ha discutido y es muy probable que haya opiniones diferentes. ¿Cuántos artículos tendrá la nueva ley electoral promedio? Un promedio de 300 artículos. ¿Y estarán finalizados, doctor? Ya entregaron la primera propuesta de 160. Más o menos 160. Queda como la mitad pendiente. A la comisión de dictamen, un poco menos de la mitad, porque hay algunos artículos que son, diríamos, de rápida discusión, porque son las mismas en donde cuando usted dice que existen papeletas, que urnas separadas, que la fotografía, todos los artículos son prácticamente, diríamos, rutinarios. ¿Voto electrónico? El voto electrónico quedará, entiendo yo, como una alternativa. El Consejo Nacional Electoral, y ya está en esta ley, tiene la atribución de poder implementar el voto electrónico. Si no lo han hecho o no se ha hecho es por diversas razones. Pero yo creo que en esta nueva ley también quedaría de la misma manera como una opción. ¿Se puede comenzar con un proceso experimental ya? Eso es lo más recomendable. Podría ser solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, o podría tomarse unas 4 o 5 ciudades, no sé. Eso, pero lo que sí entiendo que debe quedar desde mi punto de vista es la atribución para que el Consejo Nacional Electoral decida no solo el sistema o la forma de votación, sino que también la forma de hacer el escrutinio. ¿Cuándo esperan tener ya la ley entregada en su totalidad a la comisión de dictamen? Nosotros en el mes de febrero estaremos terminando nuestra labor y entiendo que la comisión de dictamen ha calculado que la ley estará aprobada en el mes de marzo de este año. Doctor, le agradezco. Feliz noche. Ha sido un placer.
Con nosotros esta noche al banquillo el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar. Por su sintonía, muchas gracias.